Buenas noches, mi nombre es Kelly Serna Torres, estudiante de licenciatura en Educación Infantil, y hoy junto con mi equipo de trabajo, conformados por Wendy Paola Arroyo Palacio y Vanessa Durango, hablaremos acerca de Sudáfrica y el conflicto que pudimos encontrar allí. Sudáfrica es famoso por su diversidad de culturas, por la diversidad que tiene también en idiomas y en creencias religiosas. Allí se dio una guerra muy importante, como lo mencionaba anteriormente, entre 1965 y 1988, llamada Guerra de las Fronteras o también llamada Guerra de Arbusto. Este fue un conflicto demasiado largo y grande en África, donde las principales causas fue el deseo de los africanos de no aceptar a los otros en su nación, o sea, de quedarse ellos solitos en su territorio y dejar a los demás de lado, pero sí deseaba tener a Nabia en su territorio para que los acompañara. Entonces entre quienes se dio como este conflicto y esta pelea se dio entre las tropas sudafricanas contra los soldados navios. Allí entonces se vulneraron muchos derechos humanos y a continuación mi compañera les va a hablar acerca de eso. Muchas gracias. Buenas noches compañeras, mi nombre es Vanessa, pues seguimos con nuestra exposición. Vamos a hablar en esta ocasión de las transgresiones de los derechos humanos internacionales humanitarios que ocurrieron en el hecho de Sudáfrica, en la violencia de Sudáfrica, en la guerra de Sudáfrica. Vamos a hablar de tres hechos, de tres derechos que se fueron violentados, que fue el derecho el derecho a la paz, el derecho a la libertad y a la toma de decisiones y el derecho a la una transgresión que hubo, que fue la discriminación por género y de género y nacionalidad, ¿cierto? Hablando del derecho a la paz, esto lo hemos transgredido en todos los hechos de violencia, ¿cierto? Y también lo vemos en este muy marcado, ya que se veía afectar la parte sociocultural, o se veía afectar la parte sociocultural en todo el tipo de violencia, en todos los hechos de violencia, la parte sociocultural, la parte social, cultural y emocional de las personas o de los personas que intervienen o que son afectadas por esta guerra, ¿cierto? También hablamos del derecho a la libertad y toma de decisiones, ya que en esta violencia en Sudáfrica se ve muy marcado, ya que estas personas no tuvieron esa libertad. No fueron ellos los que participaron y quisieron estar participando de la guerra, sino que esta decisión o esto fue obligado por las circunstancias y el momento de la guerra, ¿cierto? O por otras personas que los obligaron a ser partícipes sin querer, tanto a menores de edad como a mujeres, hombres y niños menores de edad en esta violencia. ¿Y por qué decimos que la transgresión más fuerte fue la de género y territorio? Límite territorial o nacionalidad. ¿Por qué? Porque las que fueron más afectadas en esta guerra fueron las mujeres. Y porque la guerra está basada fue. Muy buenas noches. Para continuar en la línea de mis compañeras, aquí vamos a hablar un poquito de esa justicia transicional que se dio del conflicto hacia la paz. ¿Cómo fue pasar de una problemática, todo lo que conllevó esa problemática para que se pudiera dar una solución, esa paz? Nosotros pensamos que tuvo que haber un pensamiento de rechazo como tal de la violencia, ya que
a eso es lo que vamos. Ese conflicto generaba violencia, generaba una ruptura como tal de la armonía, de la libertad, de la libre expresión del país sudafricano. Entonces, ya como tal, esa justicia transicional lo que muestra, lo que va a generar es que las personas implicadas y también obviamente los afectados como tal, porque no solo están las personas que hicieron parte de él, también están esas personas que vivieron y sintieron toda esa violencia, todo ese conflicto en carne y hueso. Entonces, en este caso, esas personas van a tener tanto positivos como pensamientos negativos. Y ya en el transcurso del tiempo que empiece a darse todas esas acciones y situaciones que van generando que el conflicto se vaya dando, vaya resolviéndose, se vaya solucionando como tal, vamos a ver ese justicia transicional, la cual la idea es que pasemos de un conflicto a una paz, y que obviamente todo quede en algo armónico, que las cosas que queden, que sienten esas personas no los vaya a definir, que vayan avanzando en su generación. Es más, cuando hablamos de memoria histórica como tal, hablamos de todo eso que conllevó anteriormente. Entonces, en este caso, esa memoria histórica de este suceso también podría conllevar algo negativo en esa nueva sociedad, en esta nueva generación como tal en la que estamos en estos momentos. Estas personas de ahora podrían decir, pero ¿por qué mis antepasados tuvieron que vivir eso? O sea, qué horror, qué cosas tan duras tuvieron que pasar para que ahorita tengamos un poquito de... Estas personas de ahora podrían decir, pero ¿por qué mis antepasados tuvieron que vivir eso? O sea, qué horror, qué cosas tan duras tuvieron que pasar para que ahorita tengamos un poquito de paz, para que ahorita nos reconozcan un poco más, para que ahorita tengamos más derechos o no. Siempre hemos tenido los derechos, pero para que ahorita se respeten esos derechos, porque como tal, como ciudadanos que somos, como personas, seres humanos, todos tenemos los mismos derechos, solo que lastimosamente en algunas partes no tienen tan consolidados esos derechos para las personas, de ahí la discriminación. Entonces, como tal, se habla de esa transición, de esa justicia transicional, de cómo se dio esa guerra y todo lo que conllevó eso. Entonces, por eso, ya lo último, nos tenemos que hacer esas preguntas. ¿Cómo va a ser todo el proceso para que las personas, estas nuevas generaciones, aprendan a ser resilientes? Hacia esas memorias que van a ser parte de nosotros, van a estar siempre presentes, no son esos documentales, también en noticias, imágenes, videos, de todos esos sucesos, por ejemplo, en este caso, en ese suceso de Sudáfrica, que afortunadamente ahora puede tener un poquito más de paz, puede estar con mucha más libertad de la que tenía anteriormente. Muchas gracias.